Buenas tardes, Laura, Joaquín, toda la audiencia, ¿cómo están? Todo bien por acá, gracias por atendernos, Francisco. Y Un gusto. bueno, decía Laura, ¿no? Coordinador del clúster de la ciruela de Mendoza. Y puntualmente te llamamos porque productores, justamente de ciruela, de San Rafael, claro está también, se han reunido, ¿no? Con el secretario de Agricultura de la Nación recientemente y queremos saber qué se habló en esa reunión. Sabemos que es un sector, el de la ciruela, que, bueno, obviamente no está ajeno a las inclemencias del clima y toda esta historia que parece trillada, pero que lamentablemente pasa año tras año, ¿no? Así es, esto fue hace unos 10 días, estuvimos reunidos en lo que, bueno, históricamente fue el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, actualmente es Secretaría, a instancias de una reunión que se coordinó con la asistencia del intendente Emir Félix y con el grupo de exportadores nucleados en la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, y lógicamente participó el clúster como institución que representa al sector en su conjunto. Ujú. Bueno, ¿y qué hablaron ahí? Bueno, lo que hicimos, y la verdad que fue muy interesante, fue poder de alguna manera presentarnos ante las autoridades nacionales, en este caso el secretario Juan José Bailio, que es la máxima autoridad en la materia a nivel nación, además de comentarles cómo funciona este sector y dejarles una presentación de, bueno, cuál es la dinámica de esta cadena de valor. Se le dejaron una serie de pedidos y algunos de ellos, bueno, ya empiezan a vislumbrarse. El primero que le hicimos mención fue lo que tiene que ver con un dólar diferencial para nuestro sector. Como todos saben, es un sector netamente exportador. Y en segundo orden también hicimos mención a la posibilidad de mejorar la competitividad de la cadena a partir del mejoramiento de la posición arancelaria de Argentina en algunos destinos. Así que básicamente en esos dos temas fue en los que se trabajó en esa reunión. Ujú. Bueno, ¿y qué respuesta recibieron del otro lado? Bueno, la respuesta respecto del dólar, sabíamos que la Secretaría y el Ministerio de Economía en general estaba trabajando en la posibilidad de dotar a algunas economías regionales de un dólar diferencial, medida que fue anunciada la semana pasada y que, bueno, todavía no se termina de ver operativamente cómo va a funcionar, pero sí ya hay algunas líneas generales o conceptuales de qué se trata. Y en lo relativo a lo arancelario, hubo un compromiso del secretario de tomar las gestiones para, bueno, ver de qué manera ponen en la agenda de Cancillería estos asuntos y también explorar la posibilidad de ir generando algún otro beneficio, la posibilidad de algún otro beneficio para la exportación, en este caso de ciruela. Así que nos encontramos con muy buena predisposición, sabemos que quizás el margen de maniobra que tiene el gobierno nacional actualmente bueno, es acotado, pero lo cierto es que ya se anunciaron algunas medidas y ahora estamos a la espera bueno, de lo que tiene que ver con lo operativo de esas medidas, es decir, cómo esas medidas luego se trasladan de alguna manera a la realidad. Bueno, lo del dólar diferencial, que fue algo muy pedido inclusive en su momento, más allá de que faltan algunas cuestiones, como vos decías recién, también han dicho en diversas oportunidades ustedes que quieren que esto, digamos, se mantenga por un tiempo considerable, ¿no? Que no sea una medida pasajera, porque si no, digamos que tampoco termina ayudando mucho. Exactamente, Joaquín, esto que vos estás mencionando también se le mencionó al secretario en la reunión y nosotros lo que le explicábamos es que si nosotros solamente tenemos un dólar diferencial, esto es una mejora puntual de competitividad por solo unos meses, lo que puede ocurrir es que gran parte de la exportación se trate de canalizar en esos meses para aprovechar el beneficio y de alguna manera algunos mercados se saturen. Eso haría justamente que los precios bajaran y sería una medida que a priori sería positiva, pero finalmente puede desencadenar en algo negativo. Entonces, esto se le mencionó al secretario y también lo que hay que tener en cuenta y no se puede perder de vista es que el dólar que anunciaron de 300 pesos es fijo por los próximos 5 meses para el caso de las economías regionales y con la tendencia devaluatoria que está teniendo el gobierno nacional, a razón de un 6-7% mensual, nos vamos a encontrar que dentro de 4 o 5 meses muy probablemente ya el dólar oficial esté en 300 pesos. Entonces, bueno, es por esto que una medida
corta temporalmente, puede traer algunos resultados no deseados, y esto fue, bueno, se le hizo saber al secretario. Bien. Bien. ¿Con quién estamos hablando, Laura? Estamos hablando a esta hora de la tarde con Francisco Araujo, coordinador del clúster de la ciruela de Mendoza. Francisco, y a ver, el sector de la ciruela, ¿no? Más allá de todas estas medidas que obviamente buscan ayudar a paliar un poco la situación que vive el sector, porque te pregunto, ¿cómo están actualmente, puntualmente en la ciruela, ¿no? Mirá, el sector de la ciruela está pasando por yo vengo diciendo hace un tiempo, por un momento de transformación, debido a que, a razón de principalmente la crisis hídrica y también de las heladas que hemos tenido en los últimos 5 años, hemos visto cómo la superficie se ha disminuido notablemente. Pensar que hace 10 años o 12 años teníamos 18.000 hectáreas y hoy son 10.000, y saber que de esta superficie total la gran mayoría está en San Rafael, bueno, deja ver que están ocurriendo cuestiones que hacen que los productores o no continúen porque no replantan sus montes antiguos o han abandonado la actividad. Entonces lo que vemos es que la situación a nivel productivo no es una situación buena, los niveles de producción que estamos teniendo en nuestras fincas no son suficientes para sostenerse en el negocio. Y por otro lado también vemos que al haber en los últimos años menos oferta exportable, la incidencia argentina y la presencia argentina en los mercados no es la misma que hace 5 o 10 años. Así que bueno, estas son muy probablemente las tareas que tenemos pendientes en el sector. Por un lado, apuntalar y mejorar la situación productiva de nuestras fincas, y por otro lado también, al momento en que eso comience a ocurrir, seguir explorando nuevos mercados, nuevas formas de consumo de ciruela, y seguramente profundizar en aquellos puntos del mundo donde estamos y la ciruela argentina es bien recibida. Uh-huh. ¿Por dónde tiene que pasar, desde tu punto de vista, la exploración en base a esto que acabas de mencionar? Bueno, al ser una cuestión tan compleja, y digo compleja porque tiene muchas aristas, el abordaje solamente de una de ellas yo creo que puede ser insuficiente. ¿Por qué digo que es compleja y tiene muchas aristas? Porque al ser un negocio prácticamente o netamente de exportación, todo lo que tenga que ver con la macroeconomía del país tiene un alto impacto. Imagínense que si nosotros tenemos un dólar oficial hoy en 220 pesos y un dólar blue que hoy rozó los 400, que todos sabemos que es probablemente el dólar por donde está pasando la economía, bueno, ahí tenemos una brecha de casi el 100% o el 90%. Entonces, una de las variables muy importantes para un negocio que depende del mercado mundial es la estabilidad macroeconómica, y el tipo de cambio acá tiene un altísimo peso. Otra variable que es muy importante es lo que comentábamos hace un ratito con la posición arancelaria. Fíjense que nuestro principal competidor, que es Chile, está exportando, por ejemplo, a Europa sin arancel, y la fruta de Argentina entra con arancel. Esto es, que para un europeo comer una ciruela de Argentina es más caro que la misma ciruela pero de Chile. Entonces ahí ya tenemos solamente dos variables de altísimo impacto. Y otras variables que también tienen mucho impacto, como decíamos, es todo lo que tiene que ver con ver de qué manera ponemos de pie al productor para que pueda tener niveles de producción mucho más importantes que los actuales, y que pueda tener una finca donde se quede en la finca, trabaje, le dé orgullo estar en su finca y además gane dinero, que es un tema no menor, porque no deja de ser un negocio y en muchos casos la subsistencia de la familia. Entonces, ya con esas medidas estamos hablando de 3 o 4 líneas de mucho impacto. Yo creo que si de alguna manera lográramos avanzar en normalizar estas variables, bueno, seguramente tendríamos un sector mucho más pujante como en algunos momentos de la historia de la ciruela de Argentina hemos sido. Uh-huh. En cuanto a la cosecha, que, bueno, inclusive yo obviamente siempre te consulto por la ciruela más puntualmente, porque los otros días, entrevistando al presidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza, nos decía que la cosecha va a tener una merma del 30% este año, y me imagino que la ciruela no debe estar muy lejano, lamentablemente, a esos números. No sé, te pregunto a vos, pero digo, no sé cómo es el panorama. Sí, así es, Joaquín. Este año enfrentamos en el 2023 la quinta cosecha consecutiva
con valores, te diría, inferiores al 50%. Hemos tenido años peores que pero este año ha sido malo productivamente. Esto es, hemos cosechado aproximadamente un 50% de lo que deberíamos cosechar en condiciones, llamémosle, buenas o favorables climáticamente. Así que sí, desde luego el sector en lo que tiene que ver con lo productivo está rezagado y en un momento difícil porque son muchos años seguidos de baja cosecha. Bueno, ¿y cómo hacen para afrontar lo que se viene, Francisco, más allá de las medidas y todo lo que hemos hablado recién, pero con este panorama, ¿cómo se afronta lo que se viene por delante? Bueno, realmente es una pregunta y la respuesta trae cierto dolor porque sabemos que va a haber muchos productores que no van a poder continuar en su finca. Sabemos que hay muchos productores que no van a poder sostener a su cultivo, es decir, poner la poda que viene ahora, el fertilizante, luego el riego con la crisis hídrica que tenemos. Entonces sabemos que algunos productores van a quedar en el camino. Y lo que estamos viendo en este sector, como ocurre en otros sectores, no solo aquí, sino a nivel mundial, es un proceso de concentración a donde solo pueden producir, por ser más eficientes, aquellos que ya van logrando alguna escala o que tienen un manejo muy artesanal y muy de cerca y tienen otros beneficios como por ejemplo que tienen la posibilidad de regar más o estar más encima de la finca o recursos de otras actividades que se lo pueden volcar a la finca. Así que el escenario es un escenario desde mi punto de vista, a nivel productivo, de retracción, es decir, que la superficie de la ciruela en alguna medida va a seguir retrocediendo, hasta llegar a un equilibrio donde se va a poder sostener y hasta que no se generen nuevas condiciones de estabilidad, difícilmente vuelva a crecer. Bien, bien. Obviamente cuando hace referencia a la estabilidad, ahí sí volvés al tema, bueno, de la macroeconomía y todo eso, ¿no? Y sí, fíjate Joaquín, que por ejemplo, aquella persona o empresa que decide hacer la inversión de plantar un monte de ciruela, además de tener los recursos, supongamos que lo tenga, en este momento estaría plantando la ciruela bajo el gobierno y la política macroeconómica del actual gobierno, de Alberto Fernández. Ahora estaría poniendo las plantas en julio, agosto, y estaría entrando en producción, no en la próxima presidencia, que no sabemos de quién va a ser, sino de la otra. O sea, es realmente muy difícil de prever cuál va a ser la política económica, la política internacional, de no del próximo gobierno, sino del otro. Entonces, es una apuesta realmente compleja. Claro, pero es que la verdad que así digo, es imposible, ¿no? Vamos a hablar mal y pronto, tampoco quiero ser tan mala onda, pero digo, es muy difícil para un productor si te cambian las reglas del juego cada 2x3, ¿no? Por eso, Joaquín y Laura, por eso están, a veces uno escucha en la radio los que no están tan cerca del sector, y sé que hay muchos oyentes de ustedes que están en el sector agropecuario y otros no. Uno a veces escucha al productor y los productores que se quejan o salen en las notas, y realmente lo que ocurre detrás de todo esto es lo que estamos hablando ahora. El productor hace un sacrificio importante, trabaja la tierra, produce alimentos, y realmente en un país como el nuestro, el nivel de incertidumbre, y no hablo de este gobierno, hablo de la Argentina de los últimos 70 años, el nivel de incertidumbre que tiene al momento en que se va a encontrar con su producción, si es que la tiene, es altísimo. Entonces, por eso, este tipo de actividades en otros lugares del mundo, bueno, quizá tienen algo más de estabilidad macroeconómica o los mercados son algo más ordenados, pero también tienen un apoyo, un sustento de parte de los gobiernos que les permite en los momentos de dificultad, bueno, amortiguar de alguna manera los golpes y seguir adelante con la producción. Bien, ¿con quién hablamos? Estamos hablando con Francisco Araujo. Él es coordinador del clúster de la ciruela de Mendoza. Francisco, también en torno a esta conversación que hemos tenido, te consulto, año tras año, ¿van quedando menos productores de ciruela en este caso? Sí, lamentablemente sí, somos cada vez menos los que estamos produciendo ciruelas en Mendoza. Hay un relevamiento hecho hace unos 12 años que había algo más de 4.000 productores y sabemos que actualmente han quedado unos 2.500. Por un lado hay productores pequeños que han salido del negocio o han cambiado de actividad, y también sabemos que algunas producciones se han concentrado, como te decía, y bueno,
parte de esa superficie ha quedado en manos llamémosle, de fincas medianas y en otro caso de empresas donde ya manejan otras superficies más importantes. Bien, perfecto. Bueno, Francisco, no sé si te queda algo en el tintero que quieras decir, como para ir cerrando. Sí, simplemente dejar un mensaje de esperanza, más allá de que no podemos dejar de decir las cosas como son, a palabra plena y sin ningún tipo de engaño. Siempre tratamos de dar un mensaje real, concreto, de lo que viene ocurriendo en el sector, y no perdemos las esperanzas de que en algún momento alguna de estas variables comiencen a alinearse y que volvamos a tener los productores ciruela y de todo el resto de las actividades una actividad más próspera que le permita a toda la cadena tener niveles de rentabilidad que aseguren la continuidad de este producto, que es muy noble y que en el mundo aún se sigue consumiendo y es buscado. Uh-huh. Muchas gracias por estar del otro lado, por conversar con nosotros, con nuestros medios, y bueno, será hasta cualquier momento. Que tenga buenas tardes, Francisco. Bueno, gracias Laura, Joaquín, saludos a todos los productores y a la audiencia. Francisco Araujo, coordinador del clúster de la ciruela de Mendoza, pasó por el aire de Dial Radio TV y Rivadavia San Rafael.